Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en esta tarde dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque nuevamente, Señor, podemos abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Bendice en esta tarde tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Revélate, amado Dios, una vez más a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ven y habla, ven y redarguye, Señor, en nuestros corazones. Ven y despiértanos, Señor, porque ciertamente tú estás cercano, tú estás cerca, tú estás a la puerta. Amado Dios, en esta tarde, gracias por este tiempo en el cual vamos a abrir tu palabra, Señor, y te rogamos que nos des la reverencia, que nos des el temor, Señor, que nos des la gratitud por tu palabra en este tiempo, Señor. Gracias porque tú estás aquí a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, hablando a nosotros, Señor. Bendice este tiempo, bendice a las familias que están viendo tu palabra, que están escuchando tu palabra en este tiempo, Señor, y que están reunidos en casa. Padre, gracias por este tiempo. Sabemos que tú estás detrás, que tú eres cabeza de todas las cosas, de todo lo que estás permitiendo en este tiempo, Señor, porque ciertamente vienes pronto, amado Dios, y tenemos que correr en la palabra, y tenemos que crecer en la estatura de tu Hijo, y tenemos que pagar el precio, Señor, para llenar nuestras lámparas y nuestros vasos del aceite extra, Padre. Gracias te damos en este tiempo, Señor, porque ya estamos nuevamente, Padre, a la mesa de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra. Estamos estudiando este tema acerca del final de los tiempos. La escritura está llena, hermanos, de profecía que nos habla de este último tiempo. Por lo tanto, hermanos, vamos a leer estas porciones de la palabra, vamos a estudiar y si es necesario detenernos el tiempo que sea necesario en un texto, en un capítulo, para que podamos comprender, hermano, y podamos entender los tiempos. La Biblia, hermano, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando predicó a sus discípulos, les dejó claro ciertos acontecimientos, ciertas señales que tenían que prestar atención para darse cuenta que estaban viviendo en los últimos tiempos. De tal manera, hermano, que es importante que nosotros no pasemos por de largo esta porción de la palabra y la estudiemos y la veamos detenidamente para ver lo que el Señor quiere que comprendamos. Es verdad que nadie sabe el día ni la hora exacta en que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia, va a regresar por su novia, va a regresar para llevarla a las bodas del Cordero. No sabemos el día ni la hora, solamente el Padre que está en los cielos, pero en la Escritura encontramos, hermano, que el Señor dejó señales. Y dice, cuando estas cosas comenzaren a acontecer, levantad la cabeza, poner los ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice, vuestra redención está cercana. Entonces, el Señor, hermano, quiere que nosotros estemos vigilantes, estemos velando los tiempos en los que estamos viviendo para que comprendamos, para que corramos, para que despertemos y nos esforcemos cada día por presentarnos dignos delante de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos dignos, hermano, de escapar de estas cosas que van a venir. ¿Quién es digno? Jesucristo, y a través de su sacrificio, a través de la cruz del Calvario, venimos a ser dignos, porque Él nos hace dignos por medio de la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que clamar a esa sangre, tenemos que venir a esa fuente de sangre para que nosotros seamos limpios cada día. Bendito sea su nombre.
Y estamos, hermano, estudiando con respecto a la bestia, con respecto al anticristo que ha de venir, porque esa es una señal de los últimos tiempos. No podemos pasar en desapercibida esta porción de la palabra, porque dice la Escritura, ¿verdad? Como ya lo leímos en Timoteo, que no va a venir el Señor, sino antes se manifieste la apostasía y el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermano, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, la Biblia dice que ya el espíritu, que el ministerio de la iniquidad ya está trabajando, ya está obrando en el mundo, y podemos verlo, hermano, a través de el ver a la humanidad, cómo se está corrompiendo, cómo se está depravando, cómo se está yendo al libertinaje, cómo, hermano, a lo bueno llaman malo. Y la Biblia lo dice, que en el final de los tiempos, ¿verdad? A lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es santo, lo van a llamar malo, anticuado, aburrido. Y estamos, hermano, viviendo tiempos importantes espiritualmente, hermano, porque el Señor viene pronto, aleluya. Si no ha venido, hermano, es porque hay una fuerza que contrarresta toda la maldad, toda la iniquidad, y es el Espíritu Santo, hermano, el que detiene que la maldad se desborde y pase, ¿verdad?, de los límites. Y estamos, hermano, estudiando estas señales. Se tiene que manifestar este tiempo de persecución, este tiempo de oposición en contra de la verdad. Tiene que haber tiempo de persecución, tiempo de rechazo a la verdad. Y como nunca antes, hermano, la humanidad está entrando en un tiempo de apostasía, en un tiempo de rebelión, de ser retrógrada, de volver atrás. Y se están olvidando, se están yendo a las fábulas, se están yendo a las historias falsas. Es un tiempo, hermano, en el que la humanidad se está alejando de la luz, de la verdad de la palabra. Aunque el conocimiento de las cosas naturales ha aumentado, el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios ha disminuido. Ha aumentado el número de salvos, pero ha disminuido la santidad, ha disminuido, ¿verdad?, la crucifixión, porque se le da mayor importancia a ser salvo, ¿verdad? Es importante ser salvo, somos salvos por gracia, de tal manera, hermano, dice la palabra de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y todo aquel que en Él que lo confiese con su boca será salvo. Entonces somos salvos por gracia, no necesitamos nada, no pagamos nada por ello. Somos salvos por gracia, dice su palabra, porque por gracia sois salvos. Fue un regalo, fue un don de Dios para nosotros. Tenemos que aceptar ese regalo, porque Dios no nos va a forzar a seguirlo, no nos va a forzar, no nos va a obligar a que lo aceptemos. Tenemos que voluntariamente caer rendidos a sus pies y recibir su salvación y reconocer que Él es Dios, aleluya. Entonces, hermano, pero estamos en este tiempo de que se le da importancia solamente a la salvación, pero se descuida la santidad, se descuida la búsqueda personal. Y eso ha creado, hermano, una iglesia tibia, ha creado una iglesia flaca, una iglesia enferma, y dice la Biblia, y muchos duermen. Porque creen que solamente con el hecho de haber recibido a Jesús y haber formulado una frase con su boca, ya son completamente limpios o completamente salvos. Una cosa es la salvación inicial, hermano, que todos experimentamos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y otra cosa, hermano, es la salvación que experimentamos día con día al clamar la sangre, al arrepentirnos, al pedir perdón, al ir a la palabra, al lavacro de la palabra. Es una fuente que constantemente nos está limpiando de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras rebeliones, de nuestro orgullo. La palabra, hermanos,
constantemente nos está limpiando. Bendito sea su nombre. La palabra, hermanos, constantemente está limpiando nuestra vida, está limpiando nuestro ser. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, es ahí donde nos damos cuenta que en la palabra de Dios en la palabra de Dios tenemos niños espirituales, pero también hay maduros espirituales. Y tenemos que ser maduros espirituales. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, quiero que empecemos leyendo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo, ahorita les digo, Daniel capítulo 12, vamos a el libro de Daniel. El profeta Daniel, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Capítulo 12 es el último capítulo de este libro, Daniel capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. La Biblia dice así: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Amén. Ahorita vamos a leer todo el capítulo 12, pero quiero que empecemos leyendo esta parte y meditando en esta parte de la palabra. Dice aquí el libro de Daniel: Dios le reveló al profeta Daniel lo que acontecería en los finales tiempos, en los últimos tiempos, y le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta el último tiempo. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios, hermano, nos revela en esta parte de la palabra que esta profecía que Daniel se le es revelado en este último capítulo, hermano, está sellada hasta el último tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ni siquiera Daniel entendía los acontecimientos que iban a suceder o cómo esto se iba a dar, se iba a llevar a cabo, porque eran cosas reveladas, pero no estaban entendidas completamente por Daniel. Y lo vemos claramente aquí en Daniel 12:8, que dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Entonces nos percatamos, hermano, en la palabra que Daniel no entendía cómo se iba a llevar a cabo esta profecía. Sí sabía, pero no entendía cómo se iba a llevar a cabo esta profecía. Dice: yo oí, él oyó claramente la profecía de los últimos tiempos. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, estamos teniendo problemas con la imagen. Al parecer se ve mal. Vamos a corregirla. Pues no sé, volteen la cámara para que se vea bien. Vamos a esperar unos momentos, hermanos. Disculpen la interrupción. Vamos a esperar a que la imagen se vea mejor. Ustedes nos dicen si se ve mejor. Ahí se ve mejor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias hermanos. Bueno, estamos en Daniel capítulo 12 y estamos viendo, hermano, que Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y esto es algo poderoso, hermano, esto es algo interesante, porque el libro de Daniel está fichado, está clasificado, hermano, en el 600 antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que esta profecía fue dada
2620 años atrás de nosotros. O sea que Dios, hermano, le había revelado a Daniel lo que iba a acontecer en el final de los tiempos. 2620 años atrás, hermano, Dios ya le estaba revelando lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. De tal manera que Daniel no comprendía cómo Dios iba a llevar a cabo esta verdad. Pero él la recibió, él la compartió, porque era su trabajo el compartir la palabra de Dios, la profecía de Dios. Y dice que esta palabra está sellada hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que Dios la selló, pero la va a revelar al final. Que Dios la va a revelar en el último tiempo. Entonces, hermano, esta parte de la palabra va a ser revelada. ¿Pero cuándo? Hasta el último tiempo. Y es en este tiempo, hermano, en el que Dios nos está dando sabiduría, Dios nos está dando entendimiento de las últimas cosas. La Biblia dice, hermano, que prestemos atención a la higuera. El pueblo de Israel, hermano, es esa higuera que Dios plantó en el desierto y que se ha extendido y que ha dado fruto. Entonces, tenemos que ver, hermano, diferentes puntos, diferentes perspectivas y acontecimientos que están sucediendo. Por un lado está el mundo que está en depravación, que cada día está peor, y por el otro lado está su pueblo Israel, que lo rechazó y sigue esperando, pero que también hay profecías sobre ellos, que un día, ¿verdad?, Él va a regresar y ellos van a llorar porque van a ver sus heridas en sus manos y en sus pies, y le van a preguntar: ¿qué heridas son esas que tú tienes en tus manos, en tus pies? Y el Señor les va a decir: en casa de mis amigos fue herido. Y entonces ellos van a comprender y van a entender que ellos perdieron el tiempo de su visitación y ellos crucificaron a su Mesías, a su Salvador. Pero aún así el Señor sigue obrando y sigue trabajando con ellos. Bueno, vamos a leer, hermanos, Daniel capítulo 12. Toda esta parte de la palabra es interesante. Daniel capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el grande príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fue quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y tú irás al fin
y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Amén. Estas son las últimas palabras que encontramos, hermano, en el libro de Daniel. Y encontramos, hermano, que ciertamente Dios está revelando a Daniel y le está profetizando a Daniel. Dice, pero tú te vas a levantar. En otras palabras, tú vas a resucitar en tu suerte, en tu orden. Tú vas a resucitar al fin de los días. Dios le está revelando a Daniel, tú te vas a levantar, tú vas a resucitar. Hay quienes no creen en la resurrección. Hay personas que creen que lo material lo es todo, que no hay nada espiritual y que cuando se mueran ahí se acabó todo. Pero hermano, nosotros creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nos vamos a levantar, aleluya. Así como Jesús se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Dice la palabra, hermano, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué se refiere? Se refiere a los que han muerto. Y dice muchos. ¿Por qué? Porque no todos se van a levantar. Hasta el final de los tiempos, hermano, va a haber una resurrección de todos. Pero en esta parte la palabra dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dice esta parte de la palabra, hermano, que vamos a resucitar. Dice que vamos a resucitar con resplandor, con gloria. Y que vamos a resucitar, hermano, como las estrellas a perpetua eternidad, con gloria de estrella. Y hermano, la estrella o más cercana que tenemos es el sol. Por lo tanto, hermano, va a haber gente que va a resucitar con gloria de sol. Y va a haber gente que va a resucitar con gloria de luna. Y va a haber gente que va a resucitar con gloria de estrella. Y dice la Biblia, y hay diferencia entre una estrella y otra. Hay estrellas más grandes, estrellas más pequeñas. Eso lo encontramos en los evangelios, en la carta a los Corintios. La Biblia dice, hermano, que la resurrección será así. Unos van a resucitar con una gloria y otros con otra gloria. ¿Por qué, hermano? Porque algunos se esforzaron y pusieron por obra la palabra y practicaron la palabra y vivieron la palabra. Pero hay otros que, hermano, van a resucitar simplemente sin gloria. Dice la Biblia, cuando estudiemos acerca de las glorias, hermano, vamos a poder. Pero ahorita, hermano, estamos viendo acerca del anticristo. Es muy grande este tema, hermano, es muy extenso. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, les dijo a los discípulos y profetizó también en los evangelios y le dijo a los discípulos, cuando ustedes vean la abominación espantosa o la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, dice el que le entienda. Le estaba diciendo, le estaba hablando a gente que creía en la escritura. Creemos que toda escritura es inspirada divinamente por Dios. Que es verdad, Dios utilizó a hombres mortales para inspirar a través del Espíritu Santo su mente y su corazón en las escrituras. Pero toda escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermano, toda escritura es útil para el hombre de Dios, para que pueda crecer, para que pueda perfeccionarse, cada vez más pareciéndose al Señor Jesucristo. Encontramos, hermano, entonces que va a haber resurrección. Dice la palabra que muchos se van a levantar y algunos se van a levantar como el resplandor de la estrella. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la estrella de la mañana. Él tiene esta gloria de estrella que es la más grande que nosotros podemos entender o ver porque está cerca.
la gloria de la estrella, la gloria del sol. Y el Señor le dice, hermano, pero tú sella estas palabras. Y sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos. En otras palabras, habrá una generación y otra y otra y otra. Pasará mucho tiempo, dice la Biblia. Han pasado 262 años desde que fue dicha esta profecía. Dice, y multiplicaráse la ciencia. El conocimiento, es otra palabra para ciencia, el conocimiento de las cosas se va a aumentar. Y hermano, hemos experimentado en este siglo y en el anterior, en los últimos 100 años, hermano, que la humanidad ha tenido, hermano, se han inventado la mayoría de cosas que hoy tenemos. El celular, la televisión, el internet, los autos, las bombas, hermano, muchas cosas. Imagine su vida, hermano, sin todo esto que acabo de mencionar. Muchos dirían, qué aburrido el no tener el internet, el no tener el celular, el no tener la electricidad, el no tener tantas cosas, hermano. Por lo tanto, hermano, en el último tiempo la tecnología ha aumentado. El conocimiento de la medicina, el conocimiento del espacio, el conocimiento de la tierra, de las enfermedades, de la salud, de tantas cosas, hermano, ha aumentado. Y la palabra profetiza, ¿verdad? En Daniel, que dice que esta palabra está sellada hasta el fin de los tiempos, cuando la ciencia se multiplique. Dice el versículo 5. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban a un lado. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí hay dos cosas interesantes que vamos a remarcar, hermano. Dice que esto sería o esto acontecería, todos estos acontecimientos, hermano, dice sería por un tiempo, por tiempos y por la mitad. Se está hablando, hermano, cuando la Biblia dice un tiempo se refiere a un año. Cuando la Biblia dice 2 tiempos, pues entendemos que son 2 años. Y la mitad de un tiempo se refiere, hermano, a 3 años y medio. Dice, todas estas cosas van a acontecer en ese tiempo, en 3 años y medio. Y vemos, hermano, que entonces el Señor le dice, están selladas. Y el versículo 10 dice, muchos serán limpios. Hermano, en el último tiempo muchos van a ser despertados, no todos. Muchos van a ser despertados y van a correr a lavarse con lo único que pueden limpiarse, que es con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro cuerpo. La sangre de Jesucristo nos limpia. Dice, y serán emblanquecidos. Hermano, Dios quiere limpiar nuestro corazón de lo que mora dentro de nuestro corazón. La Biblia enseña que lo que nos contamina es lo que sale de adentro, no lo que entra. Muchos se enfocan en prohibir comidas, en prohibir bebidas, en prohibir cosas, en prohibir muchas cosas de comer, pero descuidan lo que sale de su boca, ofensas, groserías, sale de su boca mentiras, chismes, ofensas, maldades, maldiciones. Y todo eso, hermano, ensucia, todo eso contamina el cuerpo. Y dice, hermano, que en el último tiempo muchos serán emblanquecidos. Que Dios limpie nuestra actitud, que Dios limpie nuestro pensamiento, que Dios limpie nuestro corazón, que Dios limpie nuestros pasos, nuestro caminar, que sea un caminar recto, un caminar obediente a la palabra de Dios. Y dice, y purificados. Seremos purificados, hermano. En el Antiguo Testamento, hermano, había varios
ritos para la purificación. Uno de ellos era el bautismo, el lavamiento, de lavarse las manos, de lavarse los pies, de lavarse los oídos. El lavamiento, hermano, o el pasar por el fuego, ciertas cosas que soportaban el fuego, como los metales. Entonces, en el último tiempo muchos serán purificados, dice la palabra. Es interesante cómo, hermano, la Biblia dice que estamos edificando una vida espiritual. Y hay quienes edifican, dice la palabra de Dios, una casa con madera, con heno, zacate, con heno, madera y hojarasca, con hojas. Podemos hacer una casa de madera con zacate y con hojas, y puede servir y es útil. Pero también podemos construir una casa con piedras preciosas, con oro, con plata, con metales, y es mucho más resistente. Dice la palabra que va a venir el fuego y va a ser la prueba. Si el fuego viene sobre la casa de madera, de heno y hojarasca, ¿qué va a pasar? Se va a consumir y no va a quedar nada. Pero si el fuego viene sobre el oro, sobre las piedras preciosas y sobre la plata, no les va a hacer nada. Al contrario, esa plata se va a afinar, ese oro se va a afinar y va a salir mejor. Porque el oro y la plata se purifican por el fuego, se limpian, se saca toda la escoria. Hermano, hay cosas que tienen que salir de nosotros. Pensamientos, ideas, sentimientos, actitudes, palabras que tienen que salir de nosotros. Pero eso no es hasta que el Señor permite el fuego de las pruebas, de las enfermedades, de las circunstancias, de las necesidades, que entonces empezamos a sacar y a ver lo que sale de nosotros. Y muchas veces decimos, ¿cómo es posible que yo me hubiera comportado así? ¿Cómo es posible que me comporté así? No entiendo por qué dije o por qué hice tal cosa, perdóname. Porque Dios permite, hermano, que venga el fuego de la prueba, de la circunstancia, a sacar lo que hay dentro de nosotros. Pero con el propósito de que nos arrepintamos, con el propósito de que vayamos a los pies de Cristo y le pidamos perdón por aquello que salió. No que nos pongamos en nuestro orgullo y digamos, pues así soy y qué. Ya lo dije, ni modo. No. No, hermano, tengamos la humildad, tengamos la capacidad de descender y de humillarnos delante de Dios, delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y digámosle, perdóname. Yo no sabía que había eso en mi corazón. A veces hay pensamientos, hermano, y en nuestra mente y en nuestro corazón llegamos a matar o deseamos que se muera alguien. Y aunque no lo hicimos físicamente, ya lo hicimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debemos de arrepentirnos, ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname, porque sí sería capaz. Porque si está aquí, podría llegar un día a externarlo físicamente. Hermano, Dios permite que salgan cosas de nosotros para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón y seamos libres y seamos purificados. Ya somos limpios por la sangre de Jesucristo. Ya estamos siendo emblanquecidos por la palabra que constantemente la leímos, la estudiamos, la predicamos. Pero ahora el Señor quiere purificarnos más. Y la Biblia en Apocalipsis dice, el que esté limpio, límpiese más. Hay una fuente inagotable de agua. El lavar era un mueble sin medida. No había una medida exacta de lavar, tipificando que podemos encontrar limpieza todas las veces que vengamos a la palabra de Dios. La palabra va a ser un espejo que va a encontrar un error, una falla en nosotros y podemos ser limpios. Encontramos, hermano, entonces en el versículo 10, Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Aleluya. Hermano, hay gente entendida,
para la cual va a ser esta parte de la palabra, no para todos. Dice, los entendidos entenderán. ¿Entendidos en qué? Entendidos, hermano, en la verdad de la palabra, en los mandamientos de Dios. Los entendidos, bendito sea su nombre. Versículo 11 dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Hermano, aquí donde refiere la abominación espantosa se está refiriendo al anticristo. Va a ser algo abominable para Dios, va a ser algo espantoso para la humanidad, hermano. Porque este ser, hermano, va a ir en contra de toda la verdad, va a ir en contra de toda la limpieza, va a ir en contra de toda la santidad y va a ser algo, hermano, espantoso, abominable a los ojos de Dios. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la iniquidad. Por lo tanto, hermano, este ser va a ser completamente abominable para Dios. Y dice la palabra, hermano, que va a venir. Y es necesario, hermano, que nosotros estemos velando, estemos esperando, no al anticristo, sino al Señor, esperando su regreso. Es increíble, hermano, cómo hay gente que no cree en el rapto. Es increíble, hermano, cómo hay gente que no espera al Señor Jesucristo. Hay quienes están esperando al Mesías todavía. Los judíos siguen esperando al Mesías. Para ellos no ha venido. Pero para nosotros ya vino, bendito sea su nombre, y Él prometió que va a regresar por su esposa, por aquellos que se están preparando y que se están aparejando, que se están poniendo al nivel de Él. Él prometió que va a regresar. Bendito sea su nombre, aleluya. Y una de las señales es esta, hermano, el aumento del conocimiento. Dígame usted si no, el conocimiento nos está rebasando. Hay tecnología que no la sabemos utilizar. Hay cosas, hermano, que necesitamos estudiar una carrera para poder usar esa tecnología. La tecnología, hermano, nos está rebasando. Y estamos, hermano, viviendo ese tiempo en el cual, hermano, tenemos que correr en este último tiempo, porque se está llenando la copa de iniquidad del mundo. La Biblia enseña, hermano, que Dios es amor, que Dios ama ciertamente al pecador. Dios ama al pecador, no ama su pecado, no ama su maldad, no ama lo que hace. Él ama al hombre, al ser humano como tal. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero va a llegar un momento, hermano, en que la humanidad va a llegar al límite. Todo tiene un límite. Y va a llegar un momento en que la humanidad va a llegar al límite y Dios va a tener que derramar sus juicios sobre la tierra. Y lo vemos claramente en la palabra de Dios, hermano, cuando Dios hizo un pacto con la simiente de Abraham. Cuando Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, para hacer un pueblo, hermano, y hizo un pacto con él, Dios le reveló, Dios le mostró y le dijo que un día, ¿verdad?, ellos tomarían la tierra de Canaán. No en ese tiempo cuando Dios le estaba dando el pacto, sino dice, va a venir, van a pasar generaciones y entonces ustedes van a venir a esta tierra. Pero algo interesante, hermano, es que Dios le dijo, hasta que se cumpla, ¿verdad?, el tiempo de la maldad del amorreo. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 16. Génesis capítulo 15, 16. Muchas veces, hermano, hay gente que nos pregunta y dice, ¿por qué si Dios es bueno y Dios es amor, por qué permite que haya enfermedades, que haya guerras, que haya situaciones de desgracia, injusticias en el mundo? Hermano, porque Dios nos ha dado la capacidad de escoger y la capacidad de elegir, y el ser humano siempre escoge el mal.
y por lo tanto tiene que cosechar la recompensa de su extravío. No es que Dios quiera o Dios lo haga, sino que Dios de alguna manera se hace a un lado y el ser humano, el hombre, experimenta, hermano, la cosecha de lo que sembró. La Biblia dice: no os engañéis, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Vamos a ver entonces Génesis 15, hermano, versículo, solamente vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra de Dios: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. En este capítulo 15, hermano, de Génesis, Dios está haciendo, hermano, un pacto con la simiente de Abraham. Y sabemos que la simiente de Abraham es Jesucristo, profetizada desde el Génesis, que iba a venir un Salvador. Y Dios hizo un pacto, hermano, con su Hijo de redimir, hermano, ciertamente al pueblo de Israel, pero a través de Israel, a través de la simiente, redimir a toda la humanidad. Pero Dios escogió un pueblo para hacer, hermano, llevar a cabo su plan, llevar a cabo su voluntad. Por eso Dios escogió a Abraham, del cual salió Isaac, salió Jacob, salió Israel. Y vemos, hermano, que dice esta parte, lo interesante de aquí es que dice: porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. Hermano, imaginemos, hermano, que tenemos una copa. Y esta copa, hermano, se está llenando. Cada que la humanidad va depravándose más, cada que la humanidad, hermano, va pervirtiéndose más, ensuciándose más, descendiendo más, esta copa se va llenando. ¿Y por qué Dios no juzgó en este momento en Génesis 15 a las naciones amorreas o a los amorreos, que representa a todas las ciudades, a todos los pueblos de Canaán? Muchas veces, hermano, en lugar de decir cananeos, dice amorreos, pero se está refiriendo a todos los pueblos de Canaán. Y vemos, hermano, que porque dice aún no está cumplida la maldad, ¿qué quiere decir? Que había un límite, que había un tope. No podían pasar ese tope, no podían pasar ese grado de maldad. Hay un tope para todo, hermano. Hay gente que dice: pues yo peco y no pasa nada, y yo peco y no pasa nada. Hermano, hay un límite. Dios es grande en misericordia, sí, pero Dios tiene un límite, y va a llegar un límite en el que ya no va a haber más misericordia, ya no va a haber más salvación. ¿Por qué? Porque hubo tiempo para arrepentirse. Dice la Biblia: y les di tiempo para que se arrepientan, pero no quisieron arrepentirse. Por lo tanto, hermano, no debemos de abusar de la gracia. Hay quienes abusan de la gracia diciendo: Dios es grande en amor, Dios no puede mandarme al infierno porque Él es grande en amor. Sí, Él es grande en amor, pero alguien que rechaza la luz no puede estar con la luz. Alguien que rechaza el amor no puede estar en el amor. Nosotros voluntariamente escogemos. Dios nos dio esa capacidad, ese libre albedrío de escoger la vida o la muerte. Dios le dijo a su pueblo: delante de ti está la vida o la muerte, escoge tú. Y el ser humano es responsable de escoger la muerte o de escoger la vida. Bendito sea su nombre. De tal manera que no va a haber excusa. No podemos acusar a Dios de injusto. No podemos acusar a Dios de intolerante, no podemos acusar a Dios de tirano, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se extiende para que ninguno se pierda, pero si el hombre no se arrepiente, recibirá el justo juicio por su extravío, por su rebelión. Si el hombre no se arrepiente, recibirá la copa que él mismo llenó.
Y encontramos en Apocalipsis, hermano, que dice, y una copa fue vertida en la mar, y otra copa fue vertida en los ríos, y otra copa fue vertida en el aire. Hermano, simplemente Dios está derramando esa copa que la humanidad llenó. Esa copa de maldad, esa copa de rebelión. Y todo ser humano de alguna manera tiene esa copa. Vemos aquí, hermano, dice, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Llegó el tiempo, hermano, en que el amorreo llegó a su límite. Llegó el tiempo en que el amorreo llegó a su tope. Y entonces fue el tiempo en que el pueblo de Israel, Dios utilizó al pueblo de Israel para echar fuera de la tierra de Canaán a todas estas naciones amorreas. Dios utilizó al pueblo de Israel como un juez contra aquellas naciones cananeas. De tal manera, hermano, que no fue una usurpación, no fue una que hayan tomado la nación de Israel, haya tomado Canaán a la fuerza. No, ellos simplemente estaban haciendo la voluntad de Dios, que era que las naciones amorreas tuvieron tiempo para arrepentirse, incluso tuvieron la palabra y conocieron la verdad, hermanos. Sí, aunque parezca sorprendente. Tenemos, hermano, un ejemplo en la palabra de Dios, el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Y sabemos, hermano, que Dios juzgó estas dos naciones por la depravación, por el pecado, por la iniquidad. Pero si leemos atentamente la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que ellos tenían sacerdotes, que ellos hacían sacrificios a Dios, pero llegó tanta la maldad, hermano, que de alguna manera Dios aborreció todo eso. Y Dios desechó todo eso. Se pervirtieron, se corrompieron. Y hermano, se llenó tanto la copa de iniquidad de Sodoma y de Gomorra que Dios le dijo a Abraham que iba a destruir esas ciudades. Pero ¿qué pasó? Abraham intercedió porque ahí estaba Lot. Y Dios intercedió y le dijo, no la destruyas porque tal vez ahí hay gente santa, gente buena. Y Dios le dijo, ok, si hay 10. Llegó hasta 10 el tope. Imagínense, hermano, una ciudad grandísima. Imaginemos Cuautla, ¿verdad? Que hubiera 10, con que hubiera 10 santos, no la destruyo. Hermano, ¿por qué Dios no destruye todavía? ¿Por qué Dios no manda juicio todavía? Porque hay gente santa que está buscando la voluntad de Dios, que está buscando hacer su plan, su propósito, que está creciendo, que está poniendo por obra la palabra. El Espíritu Santo todavía está tocando y está llenando las vidas. Y por eso Dios no derrama completamente su juicio sobre la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Y hermano, no había 10 personas en Sodoma, no había 10 personas en Gomorra que fueran capaces de interceder o que fueran capaces de por ellos salvar esa ciudad. De tal manera, hermano, que simplemente Dios tuvo que sacar a Lot, Dios tuvo que sacar a su familia fuera, porque de otra manera iban a perecer con los pecadores. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Dios está sacando a su pueblo, Dios está levantando, Dios va a raptar a su pueblo, porque viene el juicio sobre la tierra, porque viene el fin de los tiempos de la humanidad como la conocemos. Y el único rescate es hacia arriba. La única salida es hacia arriba con el Señor, bendito sea su nombre. De tal manera, hermano, que no hagamos planes aquí en la tierra, porque el Señor viene pronto. Podemos, hermano, sí, seguir en esta vida porque estamos en el mundo, pero que nuestra mirada esté arriba en el cielo, que nuestra visión sea irnos y escaparnos de estas cosas que van a venir. Entonces, hermano, encontramos que hay una copa de iniquidad que está siendo llenada en este tiempo. Y cuando esta copa llegue al límite y se derrame, entonces el Señor va a traer el juicio. Dios tiene el control de todas las cosas.
A veces nos entristece ver la maldad, nos contrista ver el pecado, ver la consecuencia, niños en la calle, abortos, divorcios, tantas cosas que hay, asesinatos, guerras, hambres. Todo eso de alguna manera trae a nuestro corazón angustia y tristeza. Pero debemos llevarlo a los pies del Señor y levantarnos con la confianza y con la fortaleza de que el Señor tiene el control de todas estas cosas. Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que va a acontecer. Bendito sea su nombre, aleluya. Encontramos entonces, hermano, que Dios dice aquí en nuestra versión 1909, aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Pero fíjese lo que dice la versión 60, a lo mejor usted tiene una versión 60, y dice en la versión 60, hermano, dice la versión 60, cuando los transgresores, no, perdón, vamos a ir a otra cita. Vamos a ir a otra cita para ver esta parte de la palabra. Vamos a regresar a Daniel, capítulo 8, 23. Libro de Daniel, capítulo 8, 23. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Amén, sí. Ya hemos leído esta parte de la palabra en otro tiempo. Dice la palabra de Dios: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Hace una semana, hermano, estábamos viendo esta parte de la palabra y estábamos viendo que la Biblia se refiere, esta parte de la palabra se refiere al anticristo. Cómo Dios le reveló a Daniel que iba a haber 7 reinos, 4, hermano, o 5 de los cuales ya fueron. 5 reinos, hermano, ya pasaron. Estamos hablando de Babilonia, de Grecia, estamos hablando de los persas, estamos hablando, hermano, de reinos, hermano, que ya fueron. Y menciona a Roma, menciona el 6.º reino, pero menciona un 7.º reino que vendrá, que todavía estamos esperando en eso. Pero menciona aquí, hermano, en esta parte de la palabra, que al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirá los prevaricadores, y esta es la parte que vamos a detenernos, hermano. Dice que cuando se cumplirán los prevaricadores. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando esta copa de maldad se llene. Y es interesante, hermano, porque en la versión 60 dice: cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Si usted tiene una versión 60 va a decir así. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando la maldad de los pecadores llegue al colmo. ¿Qué quiere decir el colmo? Hasta el límite. O sea que hay un límite, hermano, para la maldad. Hay un límite para el pecado. Estamos ciertamente en un tiempo de gracia, pero este tiempo de gracia no va a ser eterno. Este tiempo de gracia es para que las naciones conozcan a Jesús, para que todos los pueblos tengan la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús en su idioma original. Es interesante, hermano, que nosotros conocimos a Jesús en nuestro idioma. Yo conocí a Jesús en el español. Yo no lo conocí en hebreo, yo no lo conocí en griego, yo lo conocí en español. Y hermano, hay quienes quieren forzar a la gente a que aprenda un idioma que no es el suyo. Y dice: no, es que la forma correcta de orar a Jesús es en hebreo, o la correcta forma de orar al Padre es en hebreo, y si tú lo mencionas en otro idioma estás mal. Hermano, qué error tan grande, porque estamos limitando a Dios a un solo idioma, cuando Dios, hermano, es el que permitió y dio los idiomas.
Y si fuimos alcanzados en este idioma, en español, hermano, o en otomí, o en el idioma que te haya alcanzado el Señor, ese es el idioma. Porque Dios entiende, Dios es todopoderoso. Y si yo lo invoco en mi idioma, Él me va a entender y Él me va a recibir. Bendito sea su nombre. Así es que, hermano, no te contristes o te preocupes o entra en ti una controversia de decir, es que aquellos dicen que es en el hebreo y tenemos que hacerlo. Hermano, hubo un tiempo en el que muchos judíos se convirtieron. Al principio de la evangelización de Pedro, al principio de la evangelización de Pablo, hermano, muchos judíos se convirtieron y vieron que los gentiles también se estaban convirtiendo. Y entonces hubo una reunión entre aquellos judíos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque vemos que el Espíritu Santo se derrama igual entre gentiles que entre judíos, que Dios no está haciendo diferencia entre gentiles y judíos, porque Dios no hace diferencia, hermano. Ni entre hombre ni mujer, ni entre judío ni griego, ni entre esclavo ni libre, dice la palabra de Dios. El hombre sí es el que hace la diferencia. Y entonces se juntaron y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué es lo que ellos tienen que guardar? Y entonces decidieron que solamente tenían que abstenerse de 4 cosas: de la sangre, de lo ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de la fornicación. 4 cosas. Los gentiles no tenían que guardar lo que los judíos tenían que guardar, porque Dios los alcanzó siendo gentiles. Porque la salvación, hermano, no viene al convertirse en judío. La salvación viene al aceptar a Jesús en nuestro corazón, aceptar que Él pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Venimos a ser hijos de Dios, dice la palabra, los que creen en su nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Así es que, hermano, usted no se preocupe. Usted siga invocando el nombre de Dios en el idioma que usted lo conoció, porque Él entiende, porque Él es todopoderoso, Él es omnisapiente, omnipotente. Bendito sea su nombre. No querramos limitar a Dios a un solo idioma. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, hermano, vemos que aquí dice, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumpla la prevaricación, dice, hermano, cuando se cumpla cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando lleguen al límite, entonces Dios va a mandar el juicio. Entonces este rey altivo, este rey orgulloso, este hombre perverso va a aparecer y va a imitar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra colmo, hermano, en el hebreo significa completar en sentido bueno o malo. Significa acabar, concluir, exterminar, fin, perecer, terminar. Entonces, cuando los transgresores lleguen al fin, hay un fin para los transgresores, hay un fin para el pecado, hay un fin, hermano, hay una conclusión de todo esto. Jesucristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es. Él pagó el precio completo por el pecado, es verdad. Pero nosotros tenemos que recibir esa salvación. Y Él está dando tiempo, este tiempo de gracia. Es un tiempo, hermano, para que la gente se salve, para que la gente venga a Cristo. Si el Señor no ha venido, es porque no quiere que nadie se pierda. Es porque está dando tiempo para que más vengan al conocimiento de la verdad. La palabra transgresores en el hebreo significa traspasar, apostatar, pelear, apartar, libertad, ofender, pecar, rebelarse y transgresor. De tal manera, hermano, que la palabra transgresor quiere decir, hermano, apostatar. Qué interesante, hermano, porque leíamos anteriormente que la apostasía en los últimos tiempos iba a ser grande. Iba a haber mucha apostasía, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos doctores y maestros. Y dice que los transgresores o los apóstatas tienen un límite, tienen un colmo.
Dios va a traer, hermano, también significa libertad. ¿Por qué transgresor significa libertad, hermano? Porque hay quien la libertad la vuelve en libertinaje. Y cuando la volvemos y usamos nuestra libertad para hacer lo que queramos sin importar nada, hermano, estamos usando la libertad como libertinaje. Y entonces caemos en transgresión, caemos en pecado. Cuando no estamos sujetos a la voluntad de Dios, cuando no estamos sujetos a la palabra de Dios y hacemos lo que queremos, caemos en libertinaje. Y entonces, hermano, somos transgresores, somos rebeldes. La rebelión es transgresión. El pelear, el pecar, el ofender. Somos transgresores. ¿De qué? De la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. De tal manera, hermano, que esta parte de la palabra nos muestra, ¿verdad? Que, gracias Jesús, nos muestra que estamos viviendo en los últimos tiempos. Les mencionaba a Sodoma y a Gomorra, porque son un ejemplo de los últimos tiempos. Última cita antes de terminar este tiempo. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículo 28. Lucas, capítulo 17, versículo 28. La palabra de Dios dice así: asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Hermano, esta parte de la palabra está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la humanidad va a seguir su vida normal, van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir de mal en peor hasta que venga el juicio, así como en los días de Lot, así como en los días de Sodoma. Dice que la gente estaba como sin nada. Ese día que llovió fuego del cielo y consumió las ciudades, ellos seguían casándose, ellos seguían edificando, ellos seguían haciendo su vida normal hasta que cayó fuego y los consumió. Así será la venida del Hijo del Hombre. A lo mejor somos pocos los que parecemos locos diciendo que el Señor viene pronto. Somos pocos los que decimos el Señor va a regresar por su esposa, va a regresar por su iglesia. Y la mayoría creen en ovnis, creen en fantasmas, creen en cosas que no han visto. La mayoría cree en cosas que no entiende y se pierden. Pero nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios es para siempre. Si está aquí, la creemos. Si está aquí, la practicamos. Porque este libro es un libro que va a pasar a la eternidad. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que conocemos pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Tal vez no avanzamos mucho en el tema, pero seguiremos en este tema, seguiremos en este tema hasta que el Señor nos haga sentir que es tiempo de cambiar a otro tema. Hermano, oremos. Ahí donde usted se encuentra, hermano, tome solamente unos minutos. Ponga en su mente al Señor Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Él pagó el precio completo para que usted y yo podamos ser limpios y podamos escapar de todas estas cosas que van a venir. La Biblia dice: cercana está a ti la salvación en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. Yo te invito, amado hermano, en esta hora, tú que nos estás escuchando y necesitas a Jesús en tu corazón, recíbele en esta hora. Dile: Jesús, ven a mi corazón, perdóname, sálvame. No quiero perecer con los transgresores, no quiero quedarme en esta tierra, no quiero estar en la tribulación, quiero irme en el rapto, quiero estar en las bodas del Cordero, quiero estar en el lugar en el que tú estás. Sálvame, Señor.
Límpiame, Jesucristo. Perdóname, lávame con las aguas de tu nombre. Blanquéame, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a vivir una vida separada, una vida diferente, una vida, Señor, lejos del pecado, de la rebelión, de la transgresión. Líbranos, Señor. No queremos quedarnos. Libra nuestra familia, nuestra casa, Padre Celestial. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo sean guardados completos para tu venida, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos que están en casa, guárdalos y tráelos con bien, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén, amén, aleluya. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga, querido hermano.